Bueno, yo estoy feliz de estar nuevamente en la ciudad de Neiva. La última vez que vine fue hace un tiempito y aquí hacía frío. Era en la era glaciar. Eh, bueno, vine cuando fui auditor y la verdad sí estuve hace aproximadamente un año y medio en un evento muy importante que organizaron la gobernación, la Contraloría, el comité de moralización. Bueno, yo estoy feliz de verdad de estar de nuevo en esta región. Yo les voy a pedir ahí un poquito de silencio, si me ayudan. Estar en esta región es un paraíso. El huilense es un ser humano extraordinario, de verdad. Y además es una región que tiene una tradición histórica. Es de los pocos legados que tenemos de nuestras raíces indígenas, ni más ni menos. El legado de la cultura de San Agustín. Es una región en donde siempre venimos a aprender. Y precisamente al doctor Freddy William Andrade, yo quiero en la Universidad Externado de Colombia, y lo hablábamos con nuestra decana, hacerle un sentido reconocimiento, porque en la maestría de alta gerencia de los recursos públicos, algo les voy a hablar de eso, es uno de nuestros profesores insignia, así de los que más los estudiantes escogen su materia, están contentos. Y esta faceta suya, doctor Freddy William, pues no la conocí, esta capacidad de convocatoria, esta credibilidad. Hacer un congreso internacional con todos los invitados internacionales que se han convocado, pero además con un enfoque, lo territorial. Es algo realmente importante, doctor Freddy William. Gracias por invitarme y, por supuesto, un gran reconocimiento. Yo creo que el doctor Freddy William se merece un gran aplauso. Bueno, yo me voy a demorar 30 minutos exactamente y vamos a tratar unos temas que son muy importantes. Nosotros vamos a desarrollar, por supuesto que cuando uno habla de gestión pública, una de las temáticas que me pedía el profesor Freddy William, nosotros nos hablamos de profesor a profesor, yo soy el profesor, él es el profesor, entonces no nos mencionamos doctores ni nada de eso. Una de las temáticas más importantes es la de la contratación. Y la contratación se vuelve muy importante porque hoy en día la contratación precisamente se convirtió en uno de los principales focos de corrupción. Y la contratación hoy se convirtió en una de las grandes frustraciones, indignaciones que tienen ustedes como ciudadanos y como profesionales en el manejo de la gestión pública. Estamos molestos, estamos indignados. Entonces, cuando nosotros hablamos de contratación, necesariamente colocamos un elemento fundamental y es el control a la gestión contractual. Y nosotros a esto le vamos a dar además un enfoque muy importante y es el enfoque global y el enfoque local. Yo quiero con ustedes compartir en esta media hora lo esencial de las hojas de ruta, los caminos, las reformas que se han dado en perspectiva y prospectiva en la contratación para que logremos llevar, por eso digo perspectiva, es como un poquito mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Bueno, perspectiva, ¿no? Uno dice, uy, no, qué buena perspectiva la que usted tiene. Entonces uno dice, sí, es que yo sé dónde estoy parado. Yo quiero que hoy sepamos dónde estamos parados en asuntos de gestión contractual. Pero además, yo quiero que veamos el futuro, pero que veamos el futuro con esperanza, porque es que en alguna medida nosotros los académicos tenemos que llenar a nuestra sociedad, a nuestros profesionales, a nuestras instituciones de esperanza. Estamos en un momento del país en donde estamos como abrumados, como escépticos, como que no creemos en nada ni en nadie. Entonces vamos a recuperar la esperanza y la fe, pero para eso sí que tenemos un reto grande en esta presentación. Y es que seamos conscientes
que los asuntos contractuales en el departamento del Huila, en la nación colombiana, en la ciudad de Neiva y todos los municipios, es un asunto donde todos tenemos que participar, donde todos nos tenemos que involucrar. Nosotros venimos de una universidad, ¿no? Doctor Freddy Huila, de la Universidad Externado de Colombia, donde creemos que el grave error de las instituciones colombianas es haber escogido un modelo centralista, no un modelo federalista, ¿sí? Colombia tiene que crecer a partir de las regiones. Colombia tiene que crecer a partir de sus líderes locales. Colombia tiene que crecer a partir del empoderamiento de todos y cada uno de ustedes que nos acompañan aquí. Porque el país en medio de esa centralización, que lo que ha servido es para excluir, para que haya mayor desigualdad, para que haya más injusticias y por supuesto para que haya más corrupción, es precisamente el principal punto de inflexión. Entonces yo digo, a esto hay que darle la vuelta. Tenemos que ponernos la cabeza nosotros, desde lo local. Nosotros no podemos seguir creyendo que es que las soluciones nos las van a traer de afuera. Entonces, reitero, gracias por la invitación, porque nosotros en esta universidad, en esta maestría de alta gerencia de los recursos públicos, creemos que es desde lo local, desde lo regional, desde lo territorial, desde la provincia. Este departamento que fue fundado en 1620, imagínense ustedes la tradición de este departamento. ¿Cómo le va? ¿Bien o no? ¿Qué ha hecho? Imagínense ustedes esa tradición, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que no se haya permitido que un departamento con tanto potencial haya logrado un nivel de justicia, un nivel de desarrollo, un nivel de infraestructura que esté a una escala verdaderamente globalizada? Bien, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo primero voy a mostrarles referencias como una línea en el tiempo y luego de eso me va a dar contexto para tratar una temática más especializada y después de tratar esa temática más especializada yo voy a sacar unas conclusiones preliminares y luego voy a poner como unas tareas, lo llamo una hoja de ruta. Entonces, contexto, contenido, conclusiones preliminares, hoja de ruta. Bien, veamos entonces ese contexto. Perfecto. Muy bien. Tres grandes momentos en esta línea del tiempo, y esto yo lo pongo con las carátulas de nuestros trabajos académicos, de nuestras investigaciones. Lo primero, Colombia es un país que el siglo pasado, hacia los años 20, logró configurar unas instituciones, unas entidades que fueron muy importantes para que este país tuviera estabilidad. Colombia logró tener estabilidad monetaria, logró tener estabilidad financiera, logró tener una gama de especialidades del derecho. Es una época en que se van consolidando el ejercicio de las profesiones liberales. Es una época en donde el Producto Interno Bruto de Colombia, ¿cómo les parece? Que hacia los años 20 el Producto Interno de Colombia, eso quiere decir la capacidad de generar riqueza, ¿sí? El Producto Interno Bruto es cuánta plata tengo en el bolsillo, si tengo el bolsillo desocupado o lo tengo lleno. Pues ¿cómo les parece que en esa época Colombia tenía un Producto Interno Bruto equivalente al de los Estados Unidos, de Norteamérica? ¿Sí? Era un país que se perfilaba como una potencia. Y entonces uno dice, oiga, pero de verdad, sí, de verdad. Y creamos Banco de la República y creamos instituciones como la Superfinanciera, como la Contraloría, la Federación Nacional de Cafeteros, tan importante acá en el departamento del Huila, por ejemplo. ¿Sí? Uno de los principales productos de esta región. Todo un desarrollo institucional fundamental. Pero ¿qué pasó? Que nos vimos enmarcados, desafortunadamente, en las diferencias políticas, en la violencia política, que nos vimos enmarcados en los autoritarismos. Y yo les digo, ojo con los autoritarismos o con los tiranismos, ¿sí? Ojo con que vayamos a caer en esos extremos. Y Colombia desafortunadamente transitó como 40 años en unos escenarios terribles, nefastos de violencia, de corrupción. Hay un libro, mire, maravilloso. Dice, Los presidentes de Colombia sin pedestal. ¿Sí?
Y realmente uno se lee ese libro y como dos en la historia, no recientes, ya muertos, se salvan. Dos, que no han abusado del poder, que no han aprovechado las instituciones para el beneficio de su familia, para el beneficio personal, que no han llegado a los cargos de presidente a promover violaciones de los derechos humanos. ¿Sí? Solo dos se salvan. Pues desafortunadamente en ese escenario de politización, de burocratización, de clientelismo, Colombia se ve sumergida en una profunda crisis. Y esto no solo pasó en Colombia. Incluso les digo, tenemos países de América Latina que en esos años tuvieron crisis incluso mucho más profundas, que tuvieron dictadores sanguinarios. Aquí nunca vamos a decir que hay un buen dictador, pero aquí tuvimos un dictador que duró 4 años. ¿Sí? Tuvimos unos países donde verdaderamente se vieron afectados. Y hacemos la advertencia porque es que ese autoritarismo y esos modelos de poder egocentristas de estos personajes es el grave riesgo que tiene Colombia. Yo no estoy hablando de política local en este momento ni nacional. Entonces, nosotros mientras tanto ya desde la academia, ¿no? Doctor Freddy William, uno haciendo estudios, haciendo investigaciones, explorando modelos de desarrollo, empezamos a descubrir que Colombia era un país que tenía que transformarse, que era un país que tenía que cambiar. Y yo digo que en el momento en que Colombia toca fondo en esa profunda crisis, que fue el mes de agosto de 1989, y luego marzo y luego abril, cuando asesinaron a los candidatos presidenciales que iban a transformar a Colombia, cualquiera de los tres, o era Galán, o era Carlos Pizarro, o era Bernardo Jaramillo, y fue una época tan terrible de criminalidad y de corrupción, porque es que eso va de la mano, que las promesas de cambio no los asesinaron. Y mientras tanto nosotros en la academia, estudiando, habíamos logrado construir un proyecto de transformación que se le entregó al presidente Virgilio Barco, a quien mencionábamos hace un momento, ¿sí? Y entonces cuando Colombia entra en la crisis más profunda, se decide que tenemos que convocar una Asamblea Nacional Constituyente y logramos en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente, genuina Asamblea Nacional Constituyente, verdadera representación sobre todo de los jóvenes, cambiar la Constitución de 1886. ¿Qué teníamos hacia atrás? Y se los digo a ustedes, ojo, esa Constitución del 86, la del 63, la del 43, la del 53, la del 21, la del 32, todas las del siglo XIX, 1800, habían sido proyectos frustrados porque siempre o ganaban los liberales después de asesinar conservadores o ganaban los conservadores después de asesinar liberales, ¿sí? Y entonces siempre eran constituciones políticas de vencedores y vencidos. Y logramos por primera vez, imagínense, nos independizado desde 1819. Aquí estamos repasando historia con nuestra amiga joven. Nos habíamos independizado en el 819 y solo hasta 1991 por primera vez logramos un gran consenso sobre un proyecto de nación y sobre la transformación institucional. Entonces ahí logramos hacer clic, logramos unirnos en instituciones académicas como la Escuela Superior de Administración Pública, el Externado, muchas más, la Universidad Surcolombiana y muchas más, para emprender verdaderos procesos de transformación. Y estamos precisamente atravesando, estamos navegando como en una travesía en ese proceso. Y entonces, ¿de qué nos hemos dado cuenta? Que los fenómenos de violencia, los fenómenos de corrupción los tenemos que combatir entre todos. Que necesitamos la participación social, que los necesitamos a ustedes, profesionales, líderes, que necesitamos ante todo una capacidad de cambio y una capacidad donde el poder esté aquí en lo local. Ustedes tienen que empoderarse y ese es el principal mensaje. Si ustedes me dicen, pero Iván Darío, sintetice todo lo que va a decir en una frase. Yo digo, para mí, gestión pública y transformación territorial es el empoderamiento de las personas que están aquí en proyectos transformadores, en proyectos de cambio. Bien, entonces tenemos muchos puntos de inflexión y hoy en día lo que estamos haciendo es impulsando esos procesos de cambio, pero no de allá, de Bogotá para acá,
Todos sabemos desafortunadamente lo mal que están las cosas en el poder central. Todos sabemos que es la primera vez en donde la agenda transformadora del Congreso de la República no camina. Todos sabemos que es por primera vez en muchos años que está paralizado el proyecto de ley anual de presupuesto del año 2025. Allá en Bogotá no podemos estar peor. Entonces, cuando usted, profesor Freddy William, me dice, oiga, ¿por qué no me acompaña Neiva? Yo dije, pues qué maravilla, porque es que yo en Bogotá estoy cansado, me siento abrumado, estoy escéptico. Hay que movernos de aquí para allá. Este congreso es un punto de partida con el liderazgo de la SAP y de otros profesores. Es un punto de partida, porque el cambio es aquí y es ahora. Y entonces tenemos todos los instrumentos de cambio disponibles. Y yo les voy a hablar en ese contexto de un itinerario de cambio. Voy a hablar solamente de unas referencias. Voy a visualizar porque ya llevo además 10 minutos. Bien. Ese es el contexto. Entonces, si aquí aparecen unas palabras que ustedes dirán, ah, listo, él está pensando es en lo local. Lo sectorial. No se dejen atrapar en engaños, por favor. Defiendan la industria local, defiendan el agro local. Sí, que es que, por ejemplo, que es que van a construir una represa, no sé qué, en su momento el Quimbo, no, sí, por favor. Pero ¿cuánto debió ser la compensación de esta región por suministrar ese recurso hidroeléctrico a todo el país? Pero para eso ustedes necesitan estar unidos y estar unidos desde la base, porque desde lo político están fragmentados, desafortunadamente. Sus líderes políticos están fragmentados. ¿O cuando han visto? Yo me sé los nombres de varios, pero no los voy a mencionar. ¿Sí? Porque no quiero mencionar apellidos aquí de políticos, entonces perdemos credibilidad académica. Pero ¿cuándo los han visto unidos haciendo un gran acuerdo por el departamento del Huila? Y si eso ya sucedió, levanten la mano y digo, qué pena, es que yo estoy mal informado. Pero cuando hemos logrado una clase dirigente, una clase política local, no, los políticos ya están pensando es cómo el doctor Villalba termina rápido para ver si recuperan el poder y recuperan los botines de la corrupción y de la contratación. Bien, entonces tenemos que seguirnos especializando, tenemos que manejar temáticas. La Escuela Superior de Administración Pública es un eje fundamental, reitero, la academia. Si ustedes tienen un profesor prestigioso, con mucha reputación, por favor, empodérenlo también de líder en los espacios académicos, en los espacios técnicos, con todo ese grupo que me presentó algunos de los jóvenes que también lo están acompañando y que nos están acompañando en esta gran jornada. Bien, innovación, vamos a innovar. Hoy en día las posibilidades de cambio son muy altas. Hoy en día estamos trabajando en las nuevas estrategias de diseño. El diseño de las organizaciones lo llamamos legal design, simplemente es diseño legal. ¿Sí? Hoy en día cuando decimos cómo logramos transformar un departamento con las características de ustedes, podemos organizar centros o nichos de pensamiento, ¿sí? Pensadores de diseño, design thinkers, para que ustedes se pongan a pensar por grupos, por unidades, cómo vamos a transformar, cómo vamos a mejorar esta realidad. Bien, pues yo a partir de aquí podría decir, bueno, yo ya me voy, muchas gracias, permiso, me retiro, pero solamente lo que les voy a mostrar es algunos referentes en alguna especialidad, en algunos puntos. Pero esta es la gran misión que tenemos, por favor. No se dejen embargar porque hay personas que viven es de generar miedo, ¿sí? Entonces, como dice un amigo mío, sin miedo, o sea, vamos para adelante en la gestión pública y vamos para adelante en el desarrollo territorial. Bueno, pues ¿cuál es esa hoja de ruta? Yo solo les quiero mostrar a ustedes que nosotros tenemos un nuevo modelo en nuestra constitución política, un modelo que se ajusta, un modelo que está globalizado, un modelo que nos va a permitir, y hoy en día podríamos tener los estándares o los niveles, las instituciones, las transformaciones
como los países que tienen más desarrollo, pero no es solo el desarrollo económico, que tienen más igualdad, que tienen más equidad. Eso lo tienen. Como dicen, el tema no es que ahora cambiemos la constitución y que saquemos muchas leyes, el tema no es ese. Tenemos es que empoderarnos nosotros las personas y tenemos que trabajar, como les dije atrás, con especialización técnica. Bueno, voy a mostrarles algunos referentes, unas ideas fuerza de la Corte Constitucional y luego vamos a sacar esa conclusión preliminar para fijar una hoja de ruta. Llevamos 20 minutos. Bien. Políticas integrales. Colombia entró a un grupo de países que están mejor que otros países del mundo y esa organización se llama la OSD, la OCDE, ¿sí? Y ellos, ¿por qué permiten que un país pequeño, ¿sí? Porque no nos, ojo, que no nos creamos, ustedes aquí, ustedes créanse aquí en Neiva, ¿sí? En el Huila o en Pitalito, créanse el que ustedes sí son el centro del mundo. Pero es que en Colombia muchas veces creemos que es que no existe mundo, nosotros que es que no existe mundo, claro que existe mundo del cual podemos aprender en nuestra institucionalidad. Y entonces la OCDE nos fija una hoja de ruta para que establezcamos políticas públicas. Yo solo les voy a hablar de un ejemplo. Estamos empeñados en una transformación para preservar los recursos públicos. ¿Y qué tenemos que hacer para lograr esa gran transformación? Trabajar con las instituciones y los organismos que deben cuidar los recursos públicos y no los están cuidando muy bien. Entonces nosotros desde la academia, o venimos acá a quejarnos y a decir ironías, ¿sí? A decir sarcasmos, o a decirles más bien cómo podemos lograr que esos organismos públicos, esas instituciones, se transformen. Por eso la Contraloría General de la República precisamente es uno de los referentes del proceso de cambio y yo se los quiero traer a colación para inspirarlos, pero siempre con un referente desde lo territorial, que también es muy importante. Yo no sé si en la pasada diapositiva, lo pasé un poquito rápido, nueva constitucionalización y globalización local, porque es que precisamente cuando decimos que hoy en día las instituciones es la aldea global, quiere decir que lo regional es más importante que el proceso de globalización. Pero ¿cómo hacen las instituciones locales como el departamento o como estos municipios? Pues aprender de lo que está sucediendo a nivel global. ¿Y qué viene sucediendo entonces a nivel global? Logramos ajustar una constitución política para que tuviéramos una constitucionalización y globalización en materia de defensa de los recursos públicos. Y no me voy a quedar solamente en estos referentes. Yo lo que les quiero mencionar a ustedes es que tenemos grandes oportunidades para participar haciendo vigilancia fiscal, para contribuir a que haya un control posterior y selectivo que sea eficiente. Y si ustedes dicen, no, bueno, pero qué maravilla esa conferencia que están dando, pero ¿cómo lo hacemos? Pues aquí está la Escuela Superior de Administración Pública. Nosotros cuando estuvimos, doctor Fede, hace unos años en la Auditoría General de la República 2009-2011, teníamos un programa de auditores universitarios, logramos tener 5,000 en el país, ¿sí? Y aquí estuvimos precisamente, y aquí tenemos una gerencia de la auditoría, y fue una de las regiones que más auditores universitarios promovió para contribuir a la vigilancia y el control fiscal. Para que nosotros podamos actuar, y ahí necesitamos a nuestra sociedad, a nuestros líderes, a nuestros profesionales, un control que sea concomitante con los contratos, que sea preventivo. Hoy en día todos podemos enterarnos de los contratos que está celebrando la nación para el Huila, ¿sí? Como esos contratos que han celebrado en otras regiones que se la han robado toda, ¿sí? Los contratos que está celebrando el departamento, que están celebrando los municipios, y activar mecanismos que contribuyan a un control en tiempo real. Ustedes pueden activar esos mecanismos. Se pueden activar sistemas de advertencia, alertas. ¿Cómo es posible que Colombia ha adolecido
de alertas tempranas en los grandes contratos donde entregan anticipos, por ejemplo, en el contrato de centros poblados del anterior gobierno, para que no parezca que estamos hablando solamente del actual. ¿Cómo es posible que no haya un sistema de alertas tempranas que nos permita identificar que entregaron un anticipo con una póliza falsa, con una póliza chimba, perdónenme la expresión? ¿Cómo es posible, sí, que desembolsan 80.000 millones de pesos y nadie se da cuenta de la falsedad de la póliza? Porque la póliza, ¿para qué es el seguro? Es como el seguro obligatorio. Si usted tiene un siniestro, o sea, si se roban la plata, la compañía aseguradora le devuelve la plata que le robaron. Pero entonces la plata se la robaron, ¿sí? Y obviamente no había compañía aseguradora que pudiera responder. ¿Cómo es posible que carecemos de esos sistemas de alertas tempranas? Pues los tenemos es que implementar, porque la Constitución política la cambiamos para ello. Y yo les voy a dejar como una especie de inventario de todas las normas que permitirían que ustedes actúen de manera efectiva y eficiente en un seguimiento permanente. El control social, por favor, es querer hacer control social, es querer vincularse, ¿sí? Si les ha gustado lo que les han dicho aquí, por favor, apliquémoslo, utilicemos las tecnologías, llamemos, convoquemos a esas oficinas de control interno de las entidades. ¿Dónde están los jefes de control interno? ¿Cuántos jefes de control interno hay aquí, por favor? Ni uno. ¿Será que sábado les da pereza venir? Pero deberían aprender, porque a ustedes sí no les da pereza venir. ¿Dónde están los jefes de control interno de las entidades nacionales, del departamento, de los municipios? Porque ustedes sí y ellos no. Por favor, jefes de control interno, conéctense con la comunidad, porque control interno hablan de líneas de defensa. Si nosotros estamos hablando de líneas de defensa, la primera línea de defensa son ustedes, las personas que están en la sociedad, en las universidades, en las comunidades, ¿sí? Y los mecanismos normativos e institucionales lo permiten. Articular control territorial, más sanciones. Es imposible que tengamos más normas sancionatorias, pero eso es una paradoja o es una ridiculez, porque ¿de qué nos sirven tantas sanciones si no las aplican? ¿Dónde están las multas? ¿Dónde están las responsabilidades patrimoniales? ¿Dónde están los procesos de responsabilidad fiscal? ¿Dónde está que la justicia, cambiamos la Constitución para que la justicia tenga que producir decisiones en el plazo de un año? Una vez se produce un fallo con responsabilidad fiscal, tiene un año la justicia para pronunciarse sobre el fallo de responsabilidad. Cambiamos la Constitución y ¿cuánto tiempo todavía nos seguimos demorando en la justicia? Y entonces, si la justicia en los despachos que analizan los casos de corrupción está congestionada, pues vamos a tener que descongestionar. O necesitamos instituciones que sean eficientes para que la ciudadanía no tenga que estar presentando tutelas, porque el 66% de la justicia es por la tutelitis, tutelatón, en que la ciudadanía se ve abocada porque no le responden en salud, no le responden en pensiones, no le responden en servicios públicos. Entonces la administración de justicia se volvió la administración de tutelas. Si nosotros tenemos administraciones eficientes, no vamos a tener parálisis por la administración de justicia. En fin, armonizar los organismos de control. Uno también diría, no, hoy hay un encuentro de contralores territoriales en Manizales. El doctor Felipe, pues me pidió excusas porque yo le invité a la conferencia, ¿sí? Me pidió excusas. ¿Está la gerencia departamental de la Contraloría? ¿Quién está en la gerencia departamental de la Contraloría? Por lo menos el doctor Felipe se excusó, ¿sí? ¿Dónde está la articulación de esos organismos de control? Y esta es la última, Sistema Nacional de Control Fiscal. En todas esas materias que nosotros dictamos con el profesor Freddy, allá en Bogotá, y usted también aquí, si nosotros no tenemos articulación de un Sistema Nacional de Control, si nosotros no tenemos mérito en las entidades, si nosotros no frenamos la politización, si nosotros no llenamos las 3.000 vacantes que tiene hoy la Contraloría General de la República, el Contralor va a abrir un concurso, ¿sí? Para que ustedes, por favor, se presenten a esos concursos
y tengamos meritocracia en las entidades, pero si seguimos trabajando con burocracias que son clientelas políticas, si seguimos con una ley 617 de 2000 que asfixia la tecnificación, porque es una ley que en algún momento estaba tan mal el Estado colombiano que dijo vamos a limitar el gasto, pero para limitar el gasto cerró todas las posibilidades de tener unidades de planeación, unidades técnicas. Entonces, ¿qué planeación podemos esperar y qué sistemas podemos esperar? Si la ley 617 de 2000 no permite que las entidades territoriales tengan la capacidad de generar desarrollo, crecimiento y planeación y buena administración, están dadas las condiciones para un cambio. Y por último, las políticas públicas, ¿sí? Porque es que tenemos que diseñar de acá, no de Bogotá para acá, ¿sí? Quitaron la plata de las regalías y se inventaron los OCADES. Entonces dijeron, no, los municipios generadores de regalías les vamos a quitar la plata porque la vamos a distribuir muy bien para todo el país. Y se inventaron unos cuerpos burocráticos que se llaman los OCADES. ¿Dónde está la plata de las regalías? Es decir, ni la que recibían antes que se la robaban, ni la que repartieron para todo el país. ¿Cuál es la capacidad de gerencia de esas entidades? Gerencia de esas entidades. Bueno, en ese contexto, yo les voy a dejar a ustedes, para los que profundicen, cómo la Constitución no es culpa de la Constitución. No se crean el cuento que hay que convocar una asamblea constituyente para que el país mejore. No. Tenemos es que aplicar la Constitución política, ¿sí? Ahí están todos los instrumentos para lograr ese cambio en nuestra Constitución. El control en todas las fases. El marco normativo. Yo sé que aquí hay colegas académicos que quieren profundizar y van a decir, bueno, a ver, profesor Iván Darío, pero denos los referentes normativos claritos. Acá están 4 hitos legales para poder hacer control en tiempo real a la contratación. Veo que están, que anotan ahí. Decreto 2037-2019, Ley 2020-2020, Ley 2160 de 2020. Se modificó el artículo 65 de la Ley 80. En fin, la jurisprudencia, la Corte Constitucional es como nuestro baluarte, es como, de pronto uno dice, es como eso, es como nuestras arqueologías, esas estatuas de acá son un baluarte, ¿sí? Esa es nuestra Corte Constitucional. De nuestras huellas indígenas, de lo que ha habido en Colombia, San Agustín es nuestro baluarte. Esa es la Corte Constitucional, nuestro baluarte con diferentes líneas. Miren esta maravilla. Palabras de la Corte. En el año 20, hace solo 4 años, dijo, dejemos atrás los sistemas de control que buscan recuperar recursos, porque la plata la están robando y no están recuperando nada. Centrémonos en los riesgos, centrémonos, en la prevención. Marcos normativos y articulados en materia de vigilancia y control a la contratación, todo lo que quieran. Mire, esto es una artillería de competencias y facultades para hacer vigilancia en los contratos, con control social participativo. Miren, otra artillería, se las vamos a dejar prometidas. Se le va a echar el dedo ahí de correr. Bueno. Líneas jurisprudenciales, las que quieran. Sabio la Corte Constitucional, y digo, no porque yo allá sea con juez, como dijeron hace un ratico, no, porque yo sea con juez, o sea, yo que soy un conjuez, es una llanta de repuesto. Cuando los magistrados se declaran impedidos, llaman a un conjuez. No porque sea conjuez, lo digo, pero para mí es un honor serlo. Bien, pues entonces la constitucionalización, el marco legal y las acciones de control son un cambio irreversible. Están en la Constitución política y yo voy a abordar 2 líneas temáticas para cerrar. Tenemos grandes retos. Tenemos que comprender el cambio. Eso era lo que yo les quería transmitir a ustedes. Comprendamos el cambio, comprendamos nuestra realidad, empoderémonos, ¿sí? Pongámonos la cabeza, porque es que la cabeza es la región, la cabeza es el departamento, la cabeza de Colombia es el municipio. La cabeza no es la capital de la República y sus autoridades nacionales.
grandes retos comprender. Se requieren ajustes normativos, instituciones que integren y racionalicen el ejercicio del control en rutas que sean eficientes para la gestión, que sean efectivas. No bajar la guardia. La corrupción, esto me pasó cuando yo era auditor en Soledad Atlántico, ¿no? Hicimos una audiencia maravillosa y me pidió la mano porque, ¿por qué fuimos a Soledad? Porque era uno de los municipios que tenía Contraloría. ¿Por qué unos municipios tienen Contraloría? Cuando tienen muchos recursos, o sea, cuando recaudan muchos impuestos, pueden crear Contraloría. Pero en Soledad Atlántico era el departamento en el único municipio, Barranquilla y Soledad, ¿sí? Fuera de la capital, que tenía, y es el municipio donde las necesidades básicas insatisfechas son las mayores de todo el departamento del Atlántico, de los municipios de mayor pobreza. Y dije, allá hay que ir precisamente a hacer un trabajo con la comunidad. Allá en Soledad no hay ni siquiera una universidad, no hay un instituto universitario, no tienen sede de la Escuela Superior de Administración Pública, no tienen el capital humano que tienen ustedes aquí en el Huila. Entonces me pide la palabra un líder, entonces, y esa frase la acuñamos y no la olvidaremos nunca. Entonces me dice, ajá, doctor, eso que usted dice es que es muy complicado, porque la corrupción nace, crece, se reproduce, pero no muere, doctor, pero no muere, se transforma como la materia. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que estar actualizando nuestros mecanismos de lucha contra la corrupción, la sofisticación de la corrupción. Cada licitación tratan de ver, porque no todos son corruptos, tampoco podemos generalizar. Algunos a ver cómo mejoran, inmediatamente corruptos es viendo a ver cómo logran volver a ganarse los procesos licitatorios. Por eso no podemos bajar la guardia. Esta la queremos, creo que queda un minuto, porque es muy importante. La protección de los recursos naturales, la protección de los recursos ambientales, la protección de los bienes baldíos, por favor, miren esto, bienes baldíos. Colombia tiene 24.000 bienes baldíos que están en un limbo jurídico, esperando que la Agencia Nacional de Tierras valide la titularidad para explotar los bienes baldíos. ¿Sabe cuánto han hecho de los 24.000? El 2%. No es posible, bienes baldíos. Reitero, espacio público. Aquí, este maravilloso y hermoso río Magdalena, hay que cuidar esas cuencas, esas corporaciones autónomas regionales, por favor. Creo que también les ponemos falla. Entonces, hay que hacer un llamado a que esas instituciones que preservan estos recursos, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Tierras, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces nosotros desde el externado hemos trabajado un proyecto de transformación, lo hemos trabajado con todo el cuidado. Algo de eso, por ejemplo, sé que hablaban ayer, el Contador General de la Nación. Cómo él destaca que no todos son los recursos presupuestales y de la contabilidad. Es que el patrimonio público es mucho más que eso, ¿sí? Nos estamos concentrando en la contratación, en los presupuestos y todo lo demás de esta Colombia rica en recursos, ¿en qué está? Es muy importante. Y en eso estamos también impulsando iniciativas desde la academia para dar respuesta. Siempre desde la academia. Si aquí después alguien dice y se levanta, por allá Fernando Castro, que se fue a hacer una vuelta, o alguien dice, oiga, dígale al profesor Iván Darío que yo quiero, abogado, trabajar en las líneas de investigación, de contratación segura, donde hemos sacado, la verdad, hemos logrado sacar 25 publicaciones, ¿sí? ¿Para qué? Para dar respuesta a estos fenómenos. Pero si ustedes no se apropian de esto, este esfuerzo académico se pierde. Obras inconclusas, elefantes blancos, acá en el departamento del Huila. Hemos acompañado ese proceso. ¿Cuántas obras inconclusas hemos recuperado?
¿Cuánto falta? Tengo la fortuna de poder incidir en la agenda pública de las obras inconclusas. Señor director Andrade, que se organicen y me digan dónde tenemos que volver a venir. Y les digo que aquí volvemos con la Contraloría a mirar el estado de obras inconclusas. Y entonces nos hemos dedicado en los últimos tiempos a investigar y a profundizar en algo que es muy importante, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque hemos descubierto que esta es una sociedad que tiene todas las esperanzas puestas en la justicia formal, pero la justicia formal está colapsada, está congestionada. Nosotros necesitamos como unos espacios de salida, y es buscar la negociación, buscar el acuerdo, buscar el entendimiento. Y ahí les anuncio también un aporte. Yo les voy a dejar a ustedes también muy invitados a un congreso internacional, doctor Freddy, que vamos a hacer sobre mediación y acuerdos. Aquí los dejamos muy invitados. El 16 de octubre en la Universidad Externado de Colombia. Allá ustedes pueden llegar, va a ser abierto. Los que quieran profundizar en mecanismos alternativos, pues estamos en esto, trabajando, especializándonos. Yo reitero mi gran agradecimiento por esta invitación, porque nada de lo que uno hace académicamente tiene valor si uno no tiene la posibilidad de comunicarlo, de incentivarlo, de promoverlo, de invitarlos a ustedes a que nos acompañen en estas tareas de innovación, de cambio, de transparencia. Entonces, vuelvo aquí a decir aquí un amigo más, ¿sí? Con el director, con el profesor Freddy, ¿tienen un amigo más? Ahí les dejo también mis datos. Acá me encuentran, nosotros trabajamos en esta oficina, trabajamos en la maestría en alta gerencia de los recursos públicos. Jóvenes, profesionales, consideren la opción de esa maestría. Es una maestría que dura 1 año y medio. Es una maestría que la diseñamos en el externado del rector y la decana con un precio. Toda la maestría para este año la logramos ubicar en 33 millones de pesos, toda, cuando hay maestrías de 60 o 70 millones de pesos, toda la maestría, también un título de especialización. Quisiéramos verlos allá. Yo quiero volver acá de nuevo. Muchas gracias y cuenten con nosotros.